¡Hola! Bienvenidos sean a este video. Bien, seguimos con la saga Mega Man Star Force. Ahora toca hablar de Mega Man Star Force 2. Salió a fines de 2007 en Japón y en 2008 para Occidente. Antes de empezar, les aviso que este video estará lleno de spoilers por si les interesa. Además de que al igual que su precuela, este título posee 3 versiones: Zerker, Saurian y Ninja, pero dividido en 2 juegos. Explicaré después en el video este punto, no se preocupen. Para este video jugué la versión Saurian, así que todo el gameplay que verán aquí será de esa versión. Y por último, les aviso que si no conocen la franquicia Mega Man Star Force, les recomiendo ver mi video sobre el primer juego, para no tener que repetir ciertas cosas. Así que echémosle un vistazo a Mega Man Star Force 2. Visualmente pues, no hay mucho que decir que no haya dicho en Star Force 1. Hay reuso de assets como los sprites de los personajes, ilustraciones de battle cards, animaciones, pero creo entra en lo normal, además de que el juego sí posee assets nuevos y son bastantes. De hecho, en este juego se viaja a diferentes partes del mundo, por lo tanto hay más variedad de escenarios comparado con su predecesor. También, al fin, Geo posee diferentes expresiones faciales en los diálogos. Ahora tiene 2, que es el doble de las que tenía en el juego anterior, y se usan en momentos adecuados, eso es un avance. Todo esto aplica a los assets en 3D también. Por lo tanto, sí, el juego se ve bien. Se ve mejor que Star Force 1 de hecho. El soundtrack es genial también. No posee el aire sentimental del primer juego, es uno más alegre, por así decir, que se entiende aquí, debido a no poseer el tono de Star Force 1. Sigue teniendo temas muy memorables y algunos hasta dicen que es el mejor soundtrack de la trilogía. Me gusta más el de Star Force 3 de hecho, pero entiendo el por qué piensan eso. Hablemos de la historia. Esto se pondrá bueno. Ocurre más o menos después de 2 meses de Star Force 1. Son las vacaciones de verano. Así que Geo y el resto de sus amigos hacen actividades como ir a ver una película, ir a un resort a esquiar, y luego por circunstancias de la trama, algunos de ellos terminan dispersados alrededor del mundo y deben buscarlos. Todo esto mientras un nuevo grupo de villanos quiere encontrar el continente de Mu, que le pertenecía a una civilización antigua, super avanzada, que causó su propia ruina. Ya he visto esta wea varias veces. Quieren usar el poder de los Mu para conquistar el mundo, y necesitan de la Opart, un arma de una tribu antigua que termina en manos de Omega Six. En su estómago para ser exactos, y por esa razón ahora están tras Geo también. Bien, ¿qué me parece esta historia? Es complicado. O sea, todo lo que tiene que ver con Mu está bien. Será medio cliché, pero te explican sobre la civilización y las tribus, todo ok. Exploran más el mundo también, al mostrar más lo futurista que es. Star Force 1 lo hizo bien, pero en Star Force 2 muestran cosas como materializar objetos usando ondas. Hay escenarios que sí se ven más futuristas. Todo eso es genial, me gusta. Vamos con los personajes. Geo aquí actúa más como un niño normal y alegre, debido a su desarrollo en el juego anterior, además de mostrar un poco más del personaje, como su interés en los aparatos electrónicos, o su miedo a los fantasmas. Es cool ver a un Geo tan feliz. Además tiene un conflicto más o menos a la mitad del juego, debido a que más y más gente se va dando cuenta de que Mega Man existe y los salva en ocasiones. No saben que es Geo,
pero aún así la gente ve a Mega Man como un héroe, y Geo se cuestiona si realmente lo es. O sea, salvar el mundo de un arma alienígena creo entra en la categoría de héroe, pero cuando sus amigos son tragados por un agujero negro y desaparecen, él piensa que no es capaz de ser un héroe al fallarles, que no tiene la fuerza para eso. Y después de que su madre le dijera lo que su padre solía decir, que siempre hay que tener coraje para intentarlo, y que eso puede inspirar a otros a hacer lo mismo, entra en razón. Es un buen arco de personaje, no se acerca al del primer juego, pero es uno que tiene sentido para Geo y está bien hecho. Luego tenemos a Sonia. Su reunión con Geo me gusta, porque explica de buena manera el por qué volvió a su carrera musical, para darle felicidad a gente que ha sufrido, como cuando Geo la ayudó a ella. Pero luego está el conflicto cerca de la recta final. Sonia se une temporalmente a los villanos porque le dijeron: haces lo que te decimos y dejamos a Geo en paz. ¿Qué? A ver, primero, Geo tiene la Opart. Van a ir tras él de igual forma. 2. Son los villanos, Sonia. Pueden mentir, ¿lo sabes? Tercero, ¿qué es eso de con solo ver a Hollow sentí un gran poder? ¿Tenías miedo que Hollow venciera a Geo? Él venció a Andrómeda, una Ultimate Weapon alien destructora de planetas. ¿Te parece poco? Es más, a Hollow lo hice mierda. Sonia, por favor. Entiendo lo que querían hacer, pero el conflicto se siente forzado. Tendría más sentido que Sonia fuera la amenazada. Intenta vencer a Hollow y no puede. Por eso la obligan a trabajar para ella teniendo que pelear contra Geo, y él la salva. Así que no soy tan fan de lo que hicieron con Sonia en este juego. Luna, a ver, ella siempre fue la tsundere, pero aquí lo exageraron. No solo tienen que recalcar bastante que ama a Mega Man y que se avergüenza de Geo, pero ¿tiene que sentir celos y comportarse de forma tan molesta cuando ve a Geo hablar con una chica? Ni siquiera era una situación romántica, y Luna después se pone histérica. Ella siempre fue más que esto. ¿Se acuerdan del conflicto que tuvo con sus padres en el juego anterior, desarrollando al personaje? Esto es flanderización, reducir a un personaje a solo ciertos atributos y exagerarlos. Mismo caso con Bot. Aquí tienen que recalcar en casi todos sus diálogos que le gusta la comida. Aprecio su valor al intentar salvar a Skyla, y la idea de él actuando como deidad en un país extranjero podría darse para algo más. Pero sufrió amnesia, lo cual hace que no haya algo que explorar en el personaje, cosa que Star Force 1 sí hizo. Zack es quizás el que mejor trato tuvo en el juego. Su relevancia fue casi nula en el juego anterior, y Zack piensa lo mismo. Por eso cuando cree que es la primera persona en ver al monstruo Nessie, no quiere volver, para sentirse importante debido a su complejo de inferioridad. El mejor diálogo de Luna es cuando le dice que su amistad con él hace a Zack alguien importante. No tienes que ser famoso o poseer un superpoder para valorarte y ser alguien. Eso estuvo muy bien. Por lo que... sí, el cast del juego anterior bastante mixto en mi opinión. Nota aparte, odio la escena donde caen en los agujeros negros y se dispersan por el mundo. ¿De verdad pensaron que acercarse a ver a Mega Man pelear contra un tipo desconocido y fuerte fue buena idea? ¡Aléjense! Algo malo puede pasar. ¡Oh, ups! ¿Qué hay de los nuevos personajes? Algunos son olvidables como Richie o Romero, bastante unidimensionales y solo están para causar problemas. Al menos los aliens FM seguían órdenes y eran leales. Estos son cretinos solamente. El líder del país extranjero WhatsApp al menos quería algo mejor para su pueblo, haciéndolo no una mala persona. Hyde es alguien más memorable debido a su personalidad excéntrica y fanatismo por la ópera, además de ser ególatra y buscar poder. A él no le interesa Mu o Lady Vega, solo está con quien le dé poder. Hablando de Lady Vega, tengo varios conflictos con la villana de este juego. Entiendo su ira al perder a su amado por culpa de una guerra, queriendo revivirlo, además de ella tener más tiempo en pantalla que el Rey FM.
pero ese tiempo en pantalla solo se usa para decir ella existe. Todo su backstory es explicado antes de la batalla final. Entonces, ¿cuál fue el punto de darle escenas antes si no explica sus motivaciones y personalidad? Y también, detesto el cómo se resuelve su arco de personaje. Hollow, su sirviente, es una entidad creada por ella misma, hecha en base a su amado fallecido, Altair. Luego es destruido y eso hace que el espíritu de Altair aparezca y le diga que no siga el camino del mal. Esta wea es un Deus Ex Machina en toda regla. Nunca se establece la existencia de espíritus o cosas sobrenaturales en ese aspecto en Star Force. A veces ocurrían cosas así en Battle Network, como el servidor de almas por ejemplo, pero en Star Force solo ocurre aquí, y para cerrar un conflicto de forma forzada para mí. Al Hollow ser destruido, Vega pudo entrar en razón, o recordar algo, o derechamente no cambiar. No todos los villanos deben arrepentirse o reflexionar, ¿saben? Estoy seguro que esto se hizo para empujar la narrativa del Link Power, de la fuerza de los vínculos. Ya saben, el mismo mensaje del juego anterior, y que lo hizo mejor, ya que se veía en el desarrollo de Geo a lo largo de la trama, y no te lo restregaban tanto en la cara como aquí. En serio, hay varias veces donde enfatizan el poder de las relaciones. Star Force 1 no era lo más sutil del mundo, pero aquí te recalcan el mensaje casi como si fuera un programa infantil. Tampoco ayuda que Lady Vega no aparece más después de esa escena. No nos muestran qué hizo después de reflexionar, si fue a la cárcel o no, si tuvo esa charla con Geo o no. Al menos el Rey FM aparece en el postgame de Star Force 3. Vega es una villana que tuvo potencial, pero no se manejó de buena manera, creo yo. Otro problema es lo desconectado que esta trama se siente del resto de la trilogía. El gran objetivo de Geo es encontrar a su padre, y la trama de Star Force 1 y Star Force 3 está conectado a eso. Aquí no es el caso. No digo que aporte nada, el ver cómo la gente descubre más a Mega Man está bien, usan tecnología de los Mu en Star Force 3, pero sí es verdad que este juego es el que menos impacta en la saga a nivel de guión. ¿Se me está olvidando algo? Rogue es el último sobreviviente de los Mu y quiere revivir su civilización. Por eso ayuda a Lady Vega en un inicio. No tienen idea lo mucho que esperé este momento. Odio a Rogue, en serio. Es solo un edgelord que repite su diálogo a cada rato. No necesito amigos, hago las cosas por mí mismo, el Link Power es mi enemigo. Sí, Rogue me quedó claro al repetirlo hasta el hartazgo. Te explican su backstory donde la gente lo discriminaba por su apariencia. ¿Por qué? No se ve muy diferente de los demás salvo por las marcas en su rostro. Pero, ¿no que Mu cayó debido a su falta de Link Power? ¿No sabías eso? Pues estás repitiendo lo que causó el declive de tu civilización, genio. El hecho de ser tan redundante y que no posea un arco de personaje o algo, lo hace bastante molesto para mí. Buzz EXE es un mejor personaje, ya que su backstory justifica mejor su actitud, y él siempre buscaba poder para no depender de un operador humano. Buzz es cool, Rogue es un mocoso testarudo. Y trabajo solo las pelotas. En Star Force 3 usa a la Blaze, un ser que se transforma en espada y así incrementar su fuerza. Bastante hipócrita, señor, hago las cosas solo. ¿En serio gente encuentra a este idiota cool? El único diálogo que me gusta de él es cuando confronta a Hyde y lo llama parásito, al ser alguien que quiere que otros le den poder. Eso estuvo bien, pero el resto del juego es solo tener conflictos con Geo porque tus amistades te hacen débil. Y luego Geo posee a barrer el piso con él. Lo odio. Miren, sonará que detesto el guión de este juego, pero hay partes que me gustan y las dije. El desarrollo de Zack, el dilema de Geo de ser héroe, cuando Sonya se reencuentra con Geo por primera vez, y hay ideas buenas, pero sí creo que la escritura de Star Force 2 es bastante inferior a su precuela. Pienso que es mediocre, no bueno ni malo, está ahí en un punto medio. Pasemos al gameplay, pues
No hay muchos cambios comparado con su predecesor. Hay enemigos y battle cards que ya no están, pero añadieron otros nuevos. Una mejora es que al usar una battle card, no cancela la carga de tu buster. Eso era algo molesto en Star Force 1, así que gracias por arreglar eso. Otro cambio es el power up aquí, el Thrive. Es similar al Star Force pero mejor. No solo porque tienes efectos extra al cargar ataques, te bufean cartas de cierto elemento, pero puedes combinar poderes también. Por ejemplo, tengo el poder Saurian y obtengo una carta de banda hermano de la versión Zerker en combate. Puedo fusionar el poder de ambos Thrives temporalmente. Incluso puedes combinar todos los 3 poderes, que duplica el poder de tus battle cards. Es cool. Necesitas formar bandas hermano con otros jugadores para que funcione, pero el juego te da uno de hecho. Como dije antes, tienes 3 versiones esparcidas en 2 juegos. Por ende, tienes 2 versiones en un solo cartucho, lo cual te da 2 archivos de guardado de hecho. Pero el juego te permite crear un NPC de la versión opuesta. Al yo usar Saurian, mi NPC es de la versión Zerker, y en cierto punto del juego te encuentras con él y formas una banda hermano, obteniendo el Double Thrive. También ayuda de que puedes equiparte algo para comenzar con el Thrive de tu versión de inmediato en los combates, a diferencia de Star Force 1, donde era esperar a que te saliera la carta correcta para recién poder usar el power up en batalla. Ah, cierto, hay un sistema de equipamiento ahora. Las bandas hermano ya no te activan habilidades así como así, ahora te dan Link Power, llamémoslos puntitos de amistad, los cuales se usan para equiparte esas habilidades. Cada una te pide una cierta cantidad de poder para usarlas. Cuanto más Link Power tengas, más skills puedes equiparte. Este sistema no solo sigue la idea de mis vínculos con otras personas me hacen más fuerte del juego anterior, sino que es mucho mejor, me encanta. También nerfearon el tema de las cartas favoritas. Ahora solo puedes elegir 4 en lugar de 6 cartas como antes. Aunque creo que esto está bien de hecho, ya que era algo roto. Y además añadieron las cartas estrella, que aumentan el poder de Battle Cards del mismo tipo. Por ese lado, esta secuela mejora bastante. Me divierto más aquí que en Star Force 1 en cuanto a combate se refiere. Ahora, este juego no es solo pelear contra enemigos. Pasemos al level design. Primero, ahora el Wade World y el mundo real están conectados. Antes eran básicamente 2 áreas separadas. Ahora puedes ir como Mega Man en terreno sólido. Y las ondas son caminos para llegar a otras partes. Básicamente el Wade World expande el level design. Suena cool. Pero esto crea un problema. Por ejemplo, estás en el pueblo y luego debes transformarte para avanzar en la historia. Estás recorriendo el mismo pueblo otra vez, con áreas nuevas, pero técnicamente estás pasando por varias partes que recorriste antes. Y esto aplica a casi todos los mapas. Por lo tanto, si al jugar este título sientes que pasas varias veces por los mismos lugares, es por esa razón. Esto es algo que creo empeora comparado con Star Force 1. Ese juego reusaba áreas, pero no lo sentí tan molesto como acá de hecho. También está este otro problema. Lugares como WhatsApp o el lago Nessie, solo puedes llegar a estos mediante la Skyway. No hay de otra. Lo cual significa recorrerla varias veces en la historia. Desbloqueas un atajo después, pero eso no quita lo repetitivo antes de obtenerlo. Pasemos a las dungeons. La primera es la torre IFL, que es esquivar fantasmas que siguen patrones preestablecidos. Si los tocas, entras en combate. Nada súper original, pero está ok para hacer la primera dungeon del juego. La segunda es el resort, donde te topas con estos cristales y entras en un minijuego de esquiar para liberar a esos Mr. Hertz. ¿Es aceptable, supongo? Estoy súper neutro con este nivel. La del lago creo es la más infame y pues... ¿no la odio? Supongo que a muchos no les agrada, al ser similar a la de Gemini Spark del juego anterior, buscar cosas ocultas. Solo que aquí no tienes un sonar.
sino documentos con pistas de dónde buscar. Lo que me molesta es el camino oculto para llegar a un punto obligatorio para avanzar, gracias, y que no siempre es evidente el punto exacto en donde buscar. Ejemplo, uno está oculto cerca de la sirena. Ok, ¿dónde? Oh, me salió un virus, porque era el lugar equivocado. Es acá de hecho. Ambos están cerca de la sirena. ¿Cómo iba a saber que era el lugar justo enfrente de ella? Repito que no la odio, pero sí la encuentro aburrida. Las ruinas es buscar al programa y llevarlo a su altar correcto, pero hay que evitar a ese pájaro que nos ataca ocultándose en unas escaleras. Es ok, la gimmick funciona, pero a veces si tomas el camino incorrecto, no tienes tiempo para esquivar al ave y toca buscar al programa otra vez. Además de que encontrarlo es algo molesto, debido al level design con hartos caminos sin salida. Las Bermudas también reciben odio por lo visto, y no creo sea malo este nivel. Es un laberinto que quizás puede ser frustrante para algunos, pero los acertijos no son difíciles honestamente. Quizás sea porque me gustan los juegos de puzzle, pero creo que esta parte está bien. Y el segundo recorrido para llegar a Mu, loco, te dicen la secuencia correcta antes de ir allá, y Geo la recuerda para el jugador. No es complicada esta dungeon. No, ¿quieren saber la dungeon que sí odio de este juego? La última, el continente de Mu. Tiene dos gimmicks. Entrar a un área, donde debes evitar guardias. Si te encuentran, tienes la chance de dibujar un símbolo para destruirlo instantáneamente. Si fallas o se te acaba el tiempo, pues toca combate. Esta mecánica me gusta. Si la dungeon fuera solo esto, sería un buen nivel creo yo. Pero no. Está la segunda gimmick. Conseguir data que te cuenta la historia de la antigua civilización. Lo que tienes que hacer es conseguir toda la data de una zona, leerla y descubrir el orden de los eventos. Suena simple, pero cada data tiene un símbolo, y debes dibujar en una puerta los símbolos en el orden correcto, acorde al orden cronológico de los eventos. Y si te equivocas una vez es dibujar todo otra vez. Y si no te acuerdas de cómo era un símbolo, debes cerrar el menú, ir al inventario y ver la data otra vez. Por la chucha, lo detesto, esta parte es latera. También es la única que usa la pantalla táctil. Star Force 1 tenía partes quizás cuestionables que usaban esta función de la consola, pero no estoy de acuerdo, creo estaban bien en hardware original. Aquí supongo que quisieron ser más tradicionales. Bueno, creo las dungeons aquí son más o menos. Unas están ok, otras son meh y la última no me gusta. Su precuela no tenía dungeons excelentes, pero eran todas sólidas en mi opinión. Tampoco ayuda que recorrer niveles en general es extra molesto en este juego, debido a su altísimo random encounter. En serio, creo es el doble de alto que en Star Force 1. Si bien dije que disfrutaba los combates aquí, cuando quiero ir de punto A a punto B y me salen enemigos a cada rato, empieza a hinchar un poco las pelotas. Aprecio que el postgame es mejor. Es un futuro alterno donde la humanidad es destruida. Chucha. Y Geo no solo se enfrenta a enemigos aún más poderosos, pero también hay dos jefes nuevos. Genial. Me aburre el que reusen level design, pero al menos hay áreas nuevas. Es una mejora comparado con su precuela. No me gusta el cómo se desbloquea. Debes ir a la guarida de Lady Vega, o sea, recorrer las Bermudas otra vez, y conseguir un ítem especial. ¿Por qué no solo desbloquearlo al pasarse el juego? O colocar ese ítem en un lugar menos latero para llegar. También, todo lo que sea escribir en un teclado, como en el sistema Cypher, está en la pantalla táctil para más facilidad. Gracias, así debió ser desde el principio. Los jefes, pues rehusaron algunos, pero los nuevos están bien de hecho. Son peleas que están bien diseñadas como en el juego anterior. Terra Condor no me gusta mucho, ya que al volar cuesta saber en qué paneles está a veces, y sus misiles son un cacho.
Y Apollo Flame posee ataques que son demasiado rápidos, creo yo, para reaccionar. Especialmente esas llamas que salen del piso. Pero además tiene una barrera que lo protege y debes destruir cada cierto tiempo. Divertido. Pero en general son buenos jefes. Incluso tienes a los jefes TX, que son más difíciles, al tener una monstruosa cantidad de HP y velocidad, al punto de estar mal diseñados. El tiempo de reacción que piden es ridículo, y su daño es altísimo, además de obtener nada como recompensa útil, solo un wallpaper. Deme otra Blancard por último. Rogue SX al menos te desbloquea una habilidad equipable, pero la pelea es igual de molesta por lo mismo que dije antes. ¿Y por qué solo puedes pelear contra él después del jefe final sin poder guardar antes? Ah, cierto, Lemu. Es un buen jefe final. Varios ataques, 2 fases, más o menos. La segunda es solo más difícil y se mueve hacia los lados. Pero no posee los meteoros molestos de Andrómeda. Me gusta. Mencioné las Blancard antes, ¿verdad? Cierto, estas son cartas especiales que al introducir un código se convierten en otras Battle Cards especiales que no puedes obtener de otra forma en el juego, incluso gigas y megas. ¡Excelente! Ah, y también arreglaron el ítem que reduce los random encounters. Ahora solo funciona con enemigos normales, pudiendo enfrentar a los jefes SP de manera más fácil. Gracias. Todo esto hace que Star Force 2 a nivel gameplay sea mixto. Sé que he dicho esa palabra bastante en este video, pero creo es lo mejor que describe a este título. Es una secuela rara, al mejorar en ciertos aspectos pero empeorar en otros, y por desgracia siento que esto último lo hace más. Este juego es la descripción perfecta de un paso adelante, 2 pasos atrás. Entonces, ¿cómo nos queda Mega Man Star Force 2? Es un juego decente, creo yo. Es divertido excepto cuando no lo es. Mejora en prácticamente todo lo que son las mecánicas de combate, pero empeora en el level design, y el guión no es muy bueno tampoco. He visto gente decir que sí le gusta la historia, pero usualmente son gente que partió jugando este título primero, y para alguien como yo que jugó primero Star Force 1, no creo sea el caso. Es difícil recomendarlo. No porque sea malo, repito que puede llegar a ser divertido, pero muchos lo aman y otros no. Me da la misma sensación que Battle Network 4. Jugar la historia no me divierte mucho, pero cuando estoy en el postgame y quiero hacer lo que quiera, me gusta mucho. Battle Network 4 es peor que Star Force 2, que quede claro esa postura mía, pero ambos me producen el mismo sentimiento por ese lado. Al menos recomiendo probarlo. Si les gusta, genial. Si no, bueno, lo entiendo. Bien, eso sería todo por ahora. El siguiente video no creo sea Star Force 3. Estoy trabajando en eso, pero toca hablar de otra cosa primero. Y si son seguidores del canal creo ya saben de qué trata. Si jugaron Mega Man Star Force 2, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.